Perfecto. Como ya les decía, les recuerdo que hoy día esta semana tenemos un día feriado que es el día viernes. Los días feriados nosotros no hacemos clases en vivo, por lo tanto, mañana miércoles vamos a tener dos sesiones juntas. ¿Por qué? Porque son dos sesiones cortitas que perfectamente se pueden ver en una sesión, ¿ok? Y terminaríamos el jueves con el individuo en el tránsito y luego nos vamos a la semana siguiente. Así que la próxima semana, que también hay un feriado, creo que es el miércoles, ahí les voy a explicar también cómo lo vamos a adaptar. Muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio en práctica test. Realicen muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar. Tienen que aprobar. ¿Y cuántos muchos test? Yo ayer les decía, a ver, ¿cuántos test es suficiente? Por lo menos 100. ¿Ok? Usted me dirá, pero ¿cómo hago tantos? Recuerde que puede bajar la app desde su teléfono y puede comenzar a hacer los test desde su teléfono en los momentos que tengan libres, cuando vayan a trabajar. Por supuesto, ahí ustedes pueden practicar desde nuestra app. ¿Ok? Lean el libro de manera pausada, vayan leyéndolo siempre. Es bueno leerlo capítulo por capítulo. Siempre es bueno leer un capítulo diario y no leerse el libro entero en un día, porque la verdad es que se nos olvida todo y no es efectivo, ¿ok? Así que siempre es bueno leer el capítulo que corresponde a la sesión. Eso sí es efectivo. Y participen de las clases, ya que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, comencemos entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Buenas noches a las personas que van llegando. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Perfecto. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos desde nuestra página oficial que es practicatest.cl. Desde aquí estudiamos todos los días, nos vamos a la sección que dice temarios. Y aquí buscamos aquello que dice temario B. Y luego vamos al tema que nos corresponde estudiar, que es principios de la conducción, y yo pongo leer temario. Y aquí está, por supuesto, el tema de estudio del día de hoy. Yo voy a ir leyendo y voy explicando. Muy bien, así que ahí nos vamos comunicando, por supuesto, mediante el chat. Buenas noches las personas que van llegando. Buenas noches, Ashley. Buenas noches, Katherine. Bienvenida. Y Ramírez, buenas noches. Camila Retamal, buenas noches. Bienvenida. Comencemos entonces. Vamos a ver. Los principios de la conducción. En esta unidad que vamos a aprender el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vámonos con el primer elemento más importante del vehículo, que es el motor. ¿Qué nos dice el libro del conductor? Nos dice que es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. ¿Cuál es la función del motor? Aquí no aparece escrito, pero aparece una pregunta de examen. Pregunta de examen, ¿cuál es la función del motor? En este caso, la función del motor es transformar la energía a través de del combustible, en este caso que llega, transforma la energía para que el vehículo pueda funcionar. Pregunta de examen. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. En algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel como buses, camiones, camionetas y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide a través de la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales se indican por el tacómetro, que es un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. En nuestra página ustedes van a encontrar muchos videos explicativos.
Nosotros no los alcanzamos a ver en clases, pero quedan disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en cualquier momento de estudio personal. Bien, nos vamos al sistema de lubricación. Buenas noches las personas que van llegando. Buenas noches, Mervis. Buenas noches, Luis Áviles. Profe, buenas noches. Mañana tengo prueba, examen teórico, Mori. No, ¿por qué? No, claro que no. Tranquilidad ante todo. Lo que siempre recomendamos en el examen teórico, tómense el tiempo de leer bien las preguntas, comprensivamente. Mucha gente se equivoca porque lee mal, ¿ok? Porque no lee comprensivamente o porque están tan nerviosos que leen rápido y se equivocan. Atención, no duden, marquen lo que saben y lean, tomen bien ese consejo, lean muy bien, ¿ok? Buenas noches, Luz Marina. El sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite del tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Creo que la función del aceite en este caso está bastante clara. Lo que hace es lubricar las partes móviles para que la fricción no desgaste todas las partes del vehículo, ¿ok? Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y en la punta debería estar marcado, por supuesto, el nivel de aceite y debería tener un color café claro. O sea, si el aceite está negro, en este caso está en malas condiciones. Use aceites recomendados por el fabricante. ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiar el aceite? Cada vez que me lo indique el fabricante, cada el kilometraje que me indique el fabricante. En el caso que usted tenga o compre un vehículo que es usado, es una pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo vendió y preguntarle, ¿cuándo fue el último cambio de aceite y filtro para que usted sepa cuándo lo tiene que volver a cambiar, ¿verdad? Ahí tenemos un video explicativo. Vámonos al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son el alternador. Atención, es la parte más importante del sistema eléctrico, ya que es el encargado de producir la energía eléctrica del vehículo. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía que produce, en este caso el alternador, donde se almacena en la batería del vehículo. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Ahí tenemos una imagen. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes importantes. Atención, pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres partes? Estanque de combustible, conductos y una bomba. Pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente en la admisión. En los autos antiguos funcionan con carburador, ahí se mezclan con aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Entonces, autos modernos, motores de inyección, autos antiguos, carburador. Cuando hablamos de autos modernos o autos antiguos, hablamos de autos bajo el año 90, podríamos decir, ¿ok? O entre los 90, ¿ok? Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. No abre necesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Claramente, pero también seamos realistas, que a veces no podemos llenar el estanque siempre, ¿ok? No podemos siempre andar con el estanque lleno.
¿Qué podemos hacer? En este caso, lo que nunca es recomendable es andar con el mínimo de combustible, ya que ahí comienzas a usar la reserva de combustible y se dice que en este caso tiene más partículas que pueden dañar el motor, ¿ok? En este caso, siempre, si usted no puede llenarlo, puede dejarlo a medio, ¿ok? Pero no andar con el mínimo o con la reserva de combustible. Siempre use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Mientras más alto es el octanaje, se supone que es más pura la benzina. Cuando cargue gasolina, siempre recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular, no fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. En este caso, esto es pregunta de examen fijo. Cuando uno frena y acelera, por ejemplo, cuando estás en un taco, es cuando más combustible gastamos. Frenar y acelerar es lo que más nos hace gastar combustible. Atención con aquello que es pregunta de examen. Sistema de refrigeración. Buenas noches, Yahai. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. ¿Ok? Atención, sistema de refrigeración es, en este caso, ojo con la palabra radiador, no es lo mismo que alternador. Mucha gente confunde estas palabras. El radiador es parte del sistema de refrigeración. El alternador es parte del sistema eléctrico. No lo confunda. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensada o también puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y, por supuesto, reparar la falla. Cuando el motor, en este caso, se calienta, sube la temperatura, es muy peligroso, por lo tanto hay que detenerse de inmediato. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación por monóxido de carbono también aparece en el examen como óxido de carbono. Esto produce, la intoxicación produce dolor de cabeza y vómitos, son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Atención con estos dos síntomas, que es pregunta de examen. Les pueden poner un montón de síntomas más, como desmayos, convulsiones, etcétera, pero solamente son dos los síntomas primeros. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de embrague. Vamos a ver en esta imagen cómo funciona el embrague. Muy bien. El embrague, cuando uno pisa el embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Cuando piso el pedal del embrague. En ese momento se separan los discos del sistema de embrague y eso me permite que yo pueda pasar los cambios o pasar la marcha, ¿verdad? Cuando yo suelto el pedal, estoy realizando una acción que se llama embragar. ¿Qué pasa ahí? Se acopla todo el sistema de discos nuevamente con la marcha ya engranada, con la marcha que yo pasé, ya está pasada, ya está firmada, podríamos decir, y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Así funciona el pedal de embrague, ¿verdad? La caja de cambios. La caja de cambios tiene por función multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada contamina menos y, por supuesto, que también ahorra combustible. Perfecto, y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al siguiente sistema, que habla sobre la suspensión y la amortiguación. Estos se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir.
Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa. Vamos a ver qué significa. La seguridad activa son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de manera segura y evitar o no provocar un accidente. Por ejemplo, los frenos, los amortiguadores, los neumáticos, eh, todo aquello que funciona mientras yo estoy conduciendo, que me permite que no se produzca un accidente, ¿ok? Por eso se llama seguridad activa, porque está funcionando durante todo el momento de la conducción. La seguridad pasiva, en cambio, son todos aquellos elementos del vehículo que me protegen en caso de una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el airbag, ¿ok? Por eso se llaman elementos de seguridad pasiva, porque actúan solamente en caso de accidente o de alguna emergencia. Muy bien, esas son las diferencias. Ponga atención que eso también es pregunta de examen. A ver, ¿qué pasa con los amortiguadores en malas condiciones? ¿Cuál es la función de un amortiguador? Primero, la función de un amortiguador es absorber la energía. Los amortiguadores en este caso se encuentran ahí donde están también las ruedas, ¿verdad? Y por supuesto absorben la energía. Si yo no tuviera amortiguadores cuando pasara un lomo de toro, pucha, el vehículo sonaría como un montón de latas y por supuesto podría perder el control del vehículo. Muy bien, el amortiguador absorbe la energía en caso de, miren, nos pasa mucho a los conductores que a veces vamos conduciendo y hay lomos de toro que no están pintados o están despintados y no tienen la mantención adecuada. Y uno va conduciendo de lo mejor y de repente, ¡paf!, te pegas el tremendo salto porque hay un lomo de toro que nunca viste, ¿ok? Eso pasa, muy bien. En este caso, ¿quién me protege? Los amortiguadores. ¿Por qué? Porque en este caso hace que yo no pierda el control del vehículo y de alguna forma ese salto no sea, como ya les decía, como saltar arriba de un montón de lata, ¿ok? ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas, con viento lateral o circular sobre una superficie con agua, puede aumentar el riesgo de aquaplaning. El amortiguador, bueno, les recuerdo que el aquaplaning es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se adhiere completamente al pavimento y eso puede provocar que el vehículo patine, ¿ok? Eso es el aquaplaning. Y si además tengo el amortiguador en malas condiciones, por supuesto que puedo perder el control del vehículo. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Les recuerdo que los frenos ABS son los frenos antibloqueo, que quiere decir que en caso de una frenada de emergencia, si yo tengo ABS, las ruedas no se me van a bloquear y no voy a patinar por el pavimento, sino que me va a permitir frenar con seguridad y controlando el vehículo. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, si tú saltas y tienes malos los amortiguadores, obviamente que se van a dañar también otras piezas. Menos confort en la conducción, esto puede provocar la fatiga del conductor, claramente porque además suenan y suenan bastante feo y eso por supuesto nos hace perder la concentración al momento de la conducción. Y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora a los frenos. Los frenos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Los frenos tienen por función evitar los siniestros, reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Muy bien, recuerde, ABS, frenos antibloqueo, pregunta de examen. ¿Qué es una frenada intempestiva? Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa,
Los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. O sea, si el vehículo va a 150 kilómetros por hora, no, tampoco los ABS hacen magia, ¿ok? Tampoco van a funcionar si el vehículo o el conductor, en este caso, aplica exceso de velocidad. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. Primero tenemos el pedal de freno, también llamado freno de servicio. El freno de servicio, como dice, actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Por lo tanto, es el pedal de freno. Y también tenemos el freno de mano, que también se le llama freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente. Atención. Mónica, profesora pregunta. Pregúnteme, a ver si puedo contestar. Escríbame su pregunta. Voy a avanzar, Mónica. ¿El sistema ABS se instala? Yo hasta donde sé, los ABS los traen integrados, ¿ok? No sé si alguien sabe de las personas que están presentes si los ABS se pueden instalar. Yo sé que muchos vehículos los traen instalados desde fábrica. La verdad es que ahí desconozco si se pueden instalar o no, Mónica. Ya, yo creo que hay que preguntarle ya a un especialista en mecánica. No sé si alguno de ustedes lo sabe, los que están conectados. Ahí dice. Luis Áviles, gracias Luis por tu respuesta. Dice que sí se pueden instalar. Gracias Luis. Mónica, ahí está la respuesta. Siempre es importante que usted controle el nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Hay un recipiente que tiene un nivel de líquido que no se consume nunca y hay que estarlo revisando que tenga el nivel adecuado. También tenemos que controlar que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga, o sea que yo no tenga que extender mi pierna hasta el final para poder hacer que el vehículo frene. También tenemos que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Hay veces que algunos que descienden, ojo. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. Eso no es correcto. El pedal de freno siempre debe ser elástico y no rígido. También tenemos que controlar que las luces de freno funcionen y que el freno de mano funcione correctamente. También los frenos deben actuar en forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Muy bien, ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo, un video de apoyo para que ustedes lo puedan revisar. Llegamos ahora a los neumáticos. Vamos a ver. Los neumáticos. Ok, gracias. Profesora, hay una pregunta que me vino. Anote a ver si podemos contestar. Los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos deben cumplir muy bien sus funciones. ¿Cuál es la función del neumático? Son tres. Pregunta de examen, atención. Frenado, agarre y direccionalidad. Pregunta de examen. Esa es la función del neumático. ¿Bien? ¿En qué momento se usan las luces de freno? Las luces de freno, Mónica, vienen integradas en todo momento de la conducción. Cada vez que tú frenas, se tiene que encender la luz roja de freno, ¿ok? Y debe estar, por supuesto, en buen estado. Cuando lleguemos a la parte de las luces, vas a ver dónde está ubicada la luz de freno, ¿ok? Cada vez que uno presiona el pedal de freno, se enciende esa luz. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de los tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Atención,
hay una pregunta de examen que nos habla sobre el neumático seguro. El neumático seguro debe tener una profundidad de sus surcos de 3 milímetros, no de 1,6. 1,6 ya no es un neumático seguro. Revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6 milímetros. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos deben ser los primeros. Muy bien. Perfecto. Llegamos a las luces, Mónica. Atención. Las luces. Atención con la función de las luces. Pregunta de examen. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Entonces, ¿cuál es la función de las luces? Son dos. Primero, pregunta de examen, poder conducir en la oscuridad y también ser visto por los otros conductores. Pregunta de examen, no lo olvide. Las luces exteriores de los vehículos son las siguientes. Por normativa legal, tenemos las luces delanteras, tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas. Estas pueden ser de color blanco o amarillo. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos dos luces de estacionamiento y tenemos neblineros que son de color blanco que son opcionales. En la parte trasera del vehículo tenemos tres luces de freno, Mónica, atención, que están en la parte superior y a los costados, y esas se activan cada vez que nosotros presionamos el pedal de freno. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos dos luces de retroceso que son de color blanco. Tenemos una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Muy bien. Atención con esto, que estas son las luces que por normativa legal deben tener los vehículos. Todas las luces que son de otros colores, como moradas, fluorescentes, verdes, etcétera, todo eso está fuera de la normativa legal. Por supuesto, el conductor se expone, en este caso, a una multa. Muy bien. Vamos a. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos nos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Muy bien. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. Hay un lugar de los espejos de que se ubican los otros vehículos que no vemos. Y a eso se le llama punto ciego. Miren acá. El libro del conductor nos dice que los espejos laterales son convexos. Eso quiere decir que también que la imagen se puede ver más lejos de lo que están en realidad. Entonces, si yo voy a realizar un viraje o una maniobra que tengo que asegurarme que el vehículo que viene al costado venga lo suficientemente lejos, miro por los espejos laterales, pero también tengo que asegurarme por el espejo retrovisor que por supuesto traiga una distancia suficientemente aceptable. ¿Qué pasa con los puntos ciegos? Uno va conduciendo, lo mejor de la vida, y resulta que uno va a cambiarse de pista y resulta que uno mira por los espejos, miro por los espejos, no viene nadie, comienzo a señalizar y ejecuto la maniobra. Y cuando comienzo a ejecutar la maniobra, hay justo un auto al lado tuyo que nunca lo viste. Eso pasa y eso se llama punto ciego o ángulo muerto, que por los espejos hay un espacio lateral que no vemos al otro vehículo. Por lo tanto, si yo voy a efectuar una maniobra, como se las comenté, además de mirar los espejos en algún momento rápidamente, tengo que girar la cabeza y volver para asegurarme que no venga ningún vehículo al costado. ¿Muy bien? A eso se le llama punto ciego. ¿Muy bien? Llegamos ahora a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia.
La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección, sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino. Muy bien, perfecto. Silvia me dice, profe, ¿esos espejos que venden para puntos ciegos servirán? Sí, sí, sirven, Silvia. Hay unos espejos que son un accesorio también que se puede adicionar. Sí, sí, yo he visto, no, mi vehículo yo no tengo, pero sí me ha tocado ver que se ve, que se ve el punto ciego. Debe servir, Silvia. Les estaba diciendo que siempre tenemos que recordar que tenemos que estar atentos a cualquier sorpresa mientras conducimos. Hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento pueda ser más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? En una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. A ver, no sé si ustedes alguna vez cuando eran niños se tiraron en bicicleta por una pendiente. Y cuando uno quería frenar o quería doblar porque se te acababa el camino, uno lo intentaba hacer y uno se caía. Y la bicicleta volaba y uno se caía y casi rodaba. ¿Ok? A eso se le llama fuerza centrífuga. En este caso, depende de la velocidad y la cerrada que sea la curva. Mientras más velocidad yo lleve y más cerrada sea la curva, el vehículo más va a tender a salir del camino. ¿Muy bien? A eso se le llama fuerza centrífuga. ¿Y de qué depende la fuerza centrífuga? Depende de dos factores, de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Atención que eso es pregunta de examen. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a la distancia de detención. Este famoso cálculo matemático que a mucha gente le cuesta, pero fíjense que si lo vemos, si lo simplificamos no es tan difícil. ¿Ok? Voy a tratar de hablarlo lo más claro y lo más simple posible. Muy bien. La distancia de detención se dice que es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Tenemos que tener en cuenta que, vamos a ver aquí, que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es de 1 segundo, desde que yo veo un estímulo hasta que aprieto el freno. El ejemplo, aquí vamos a ver en este ejemplo que está aquí. Miren acá. La distancia de detención, la distancia de reacción, se dice que es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Qué es esto? Si yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo y el semáforo está a punto de cambiar a rojo, ese es el estímulo, el semáforo. Y el estímulo me dice que tengo que parar. Y yo veo el semáforo y comienzo a apretar el freno. Ese segundo que yo hice esa acción se le llama distancia de reacción. Es como yo reaccioné. ¿Ok? ¿Y la distancia de frenado qué es? Acá dice, la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Entonces, cuando yo vi el semáforo y comencé a apretar el freno y el vehículo se comenzó a detener hasta que se detiene por completo. A eso se le llama distancia de frenado. Pero fíjese que la distancia de frenado no es igual en toda la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, con lluvia puede aumentar el doble de lo que sería en un pavimento que no está mojado. En un pavimento con hielo, por ejemplo, la distancia de frenado puede ser 10 veces más que, eh, que en un pavimento seco. Por lo tanto, atención con esos datos que también son preguntas de examen. ¿De qué depende la distancia de reacción? Primero de la edad. Se dice que las personas que son más mayores les cuesta más reaccionar. Fatiga y somnolencia, claramente, o sea, el cuerpo no está en condiciones de reaccionar rápidamente.
Consumo de alcohol y drogas, claramente. Algunos medicamentos que pueden causar somnolencia, sobre todo. Temperatura al interior del vehículo y las distracciones. Si una persona viene atendiendo el celular, por supuesto que su reacción está enfocada en otro lugar, en otra acción. ¿Ok? ¿De qué depende la distancia de frenado? La distancia de frenado en este caso depende de la velocidad a la cual se circula. Si yo voy a 50 kilómetros por hora y otro vehículo va a 150 kilómetros por hora, lógicamente que el que va a 50 kilómetros por hora va a frenar mucho mejor. Le va a costar mucho menos frenar, ¿verdad? La masa del vehículo, la carga y su colocación. Fíjense lo que les cuesta frenar un camión que viene súper cargado, ¿ok? El estado del vehículo, un vehículo que debe estar en buen estado, las condiciones de la vía, como ya les decía, y las condiciones meteorológicas. Por supuesto, frenar en un pavimento seco no es lo mismo que frenar en un pavimento con hielo, con nieve o con agua. ¿Ok? Por supuesto que es mayor en ese caso la distancia de freno. Vamos a ver el ejercicio. ¿Cómo se calcula esto? Ay, me avancé. Vamos a verlo a través de un ejercicio. En el examen se les va a poner una situación, se les va a plantear una situación muy parecida a la que yo les tengo planteada en este momento. Y esto dice, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Esa es la pregunta. Puede estar más desarrollada, pero finalmente eso es lo que te están preguntando. Fíjese que la distancia de reacción, dice ahí, se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿De dónde apareció ese 3 y ese 5? ¿Ya? Ese 3 y ese 5 no son segundos, no son metros, no es distancia, no es tiempo. ¿Ok? No es nada de eso. Ese 3 y ese 5 es solamente una fórmula estandarizada para poder realizar este cálculo. ¿Ok? Son números de una fórmula. Eso es todo. ¿Ok? No me voy a explayar más porque si me pongo a explicar de dónde viene el 3 y el 5 los voy a confundir más. ¿Ok? Pero solamente parte de la fórmula. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que tener claro es que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado la tengo que multiplicar por 5 y se acabó. ¿Ok? Eso es todo. Muy bien. Entonces, en este caso, 60 kilómetros, como es un número entero, yo voy a tomar el 60 y le voy a sacar el cero. Y me voy a quedar solamente con el 6. ¿Ok? ¿Qué pasaría si me dicen 52 kilómetros por hora? Lo aproximo, lo bajo a 50, le saco el cero y hago el cálculo con eso, porque todo esto es aproximado, todo esto es un cálculo aproximado. ¿Ok? Entonces tomo el 60 y le saco el cero. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. Muy bien. Entonces, 6 por 3 multiplico por la distancia de reacción me da 18. 6 por 5 me da 30. ¿Ok? Ahora sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Atención con la palabra aproximadamente. Este cálculo no es exacto, es aproximado. Lo que quiere decir es que a lo mejor en las alternativas del examen no aparece el número 48, pero aparece lo siguiente. Puede aparecer letra A 50, letra B 70, letra C 110. ¿Cuál tengo que marcar? Tengo que marcar el número que más se aproxime al número o cálculo que yo saqué. ¿Ok? En este caso, si la letra A es 50, esa es la que más se acerca a 48. Por eso es un cálculo aproximado. Muy bien. Lo que tenemos que tener claro es que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Ahí está, por supuesto, el cálculo que corresponde.
Continuamos entonces. Si ustedes quieren saber más detalles sobre este cálculo, quieren saber de dónde viene el 3, de dónde viene el 5 y quieren indagar un poco más ahí, por supuesto que tenemos videos de apoyo que también les pueden servir y pueden reforzar, por supuesto, esta teoría. Muy bien. Aquí, por supuesto, el video del profesor Jaime también les puede ayudar. Si quedaron con alguna duda, por supuesto que lo pueden revisar en cualquier momento de estudio personal. Y aquí tenemos otro video de apoyo. Muy bien. Perfecto. Llegamos ahora a los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva, atención, corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Muy bien. Perfecto, ahí tenemos un video. ¿Qué pasa con el cinturón de seguridad? Vamos a ver. Puede haberse en un ejercicio. Sí, en una de las preguntas viene un ejercicio, sí. Ahí lo vamos a hacer. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad, disminuye muertes en siniestros de tránsito, además de proporcionar mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es desde la banda torácica, que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad. ¿Bien? Perfecto. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso a los vidrios de los ojos y evita golpes contra el volante y los tableros. No son eficaces si no se usan con el cinturón de seguridad. El airbag no funciona si no va con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy graves. Muy bien. También, el airbag disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no se haya abierto, al igual que el cinturón de seguridad. Si usted sufrió un siniestro, un accidente, y ya utilizó el cinturón de seguridad y el airbag ya cumplieron su función, tiene que cambiarlo. ¿Ok? Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde lo siguiente: nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabeza e inteligente. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Muy bien. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al apoyacabezas. La función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada para cada conductor o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de tal manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva, ¿cuál es?
Es importante que no se utilice en la parte más baja, en el cuello, por ejemplo, más abajo del cuello, ya que es la menos efectiva. La altura del apoyo cabeza siempre debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. ¿Ok? Y la distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la cabeza y apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, perfecto. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo. Por supuesto, aquí ustedes encuentran la normativa legal. También encontramos un video explicativo y otro video explicativo del profesor David y el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas, por supuesto, de este capítulo y ustedes me responden en el chat la alternativa que consideren que es correcta. Muy bien, vamos a ver. Susana me dice, profe, me entró una duda. Se supone que está prohibido poner la silla de niño adelante. Sí está prohibido, Susana, salvo en vehículos de cabina simple. Cuando hablamos de cabina simple es cuando el vehículo va solamente el conductor y otro asiento más y no tienes asientos atrás. ¿Ok? Eso es cabina simple. En el caso que así sea y tienes que llevar un bebé, tienes que desactivar el airbag de copiloto. Se tiene que desactivar. Eso es lo que dice el libro del conductor. ¿Ok? Hay que desactivar el airbag. Y atención que eso es pregunta de examen en caso de vehículos de cabina simple. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo dan para presentar el examen? Mervis, 45 minutos usted tiene para responder. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver, primera pregunta de hoy. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Dar mayor potencia al frenado a las ruedas. B, alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. C, complementar la operación de la transmisión automática. D, evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Marque su respuesta. Marque su respuesta. Muy bien, vamos a ver qué me dicen ustedes. La mayoría de ustedes me está marcando la letra D. Y yo voy a marcar la letra D también. Vamos a marcar la letra D, evitar que las ruedas se bloqueen. Perfecto, correcto. Recuerden que ABS significa frenos antibloqueo. Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí está el ejercicio para que lo hagan. Los espero para que hagan el cálculo correctamente. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo. Yo lo espero. Muy bien. Haga el cálculo. Perfecto. ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que se dieron cuenta que este ejercicio no nos da exacto, por lo tanto tenemos que marcar el número que más se aproxima al, el número que más se aproxima al cálculo que ustedes sacaron. ¿Ya? Muy bien. Claro que sí, Susana. Esto en total no da ninguna de estas alternativas, ya que el resultado nos da 56. Por lo tanto, tenemos que marcar la letra B, que es la que más cercana a 56, y eso es correcto. Así se hace este ejercicio. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Siguiente pregunta. La magnitud
de la fuerza centrífuga depende de qué? A. Indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B. Indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C. Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien. Letra C. Velocidad y lo cerrada que sea la curva, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A. Quinto piso sin seguridad. B. Tercer piso sin seguridad. C. Cuarto piso sin red de seguridad. Marque su respuesta. Ustedes me dicen, están marcando, la mayoría de ustedes están marcando la letra C y yo también les voy a marcar la letra C. A ver qué pasa. Cuarto piso sin red de seguridad y eso es correcto. Igual dice en la imagen, si ustedes tienen buena vista se van a poder dar cuenta que en la imagen que sale al costado está la respuesta. Pero eso no va a pasar en su examen. No van a aparecer imágenes con la respuesta. Así que eso, muy bien. Eh, Siguiente pregunta y última pregunta de hoy. La seguridad activa se define como A. Es aquella que actúa en los frenos del vehículo para evitar algún tipo de accidente. B. Tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente. C. Es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente. Lea bien, comprensivamente. Muy bien. La mayoría de ustedes me está marcando la letra C y yo voy a marcar la letra C, que sirve para evitar que se produzca un accidente, y eso es correcto. Seguridad activa. Excelente, muy bien. Ya, hemos llegado al final ya de este capítulo que tiene harta información, por lo tanto es un capítulo que merece más estudio, es un capítulo que merece harto test, así que hay que volver a repasar en algún momento, hacer harta pregunta de este capítulo, ¿ok? ¿Qué nos toca mañana? Mañana, por si ustedes pueden leer o repasar el capítulo anteriormente, les cuento que mañana es miércoles, nos corresponden dos temas. El primero de ellos se llama convivencia vial y el segundo que vamos a ver se llama usuarios vulnerables. ¿Por qué vamos a ver estos dos temas juntos? Porque la verdad es que son bastante más breves y alcanzamos a verlos juntos. El día jueves vamos a cerrar la semana con el individuo en el tránsito y ahí nos vamos a centrar principalmente en lo que es alcohol y conducción, que en su examen vale doble puntaje. Mañana, cuando hablemos de usuarios vulnerables, también vamos a hablar sobre sistema de retención infantil, que en su examen también vale doble puntaje. Así que súper interesante, no se pierdan las clases. Muy bien, ya, que mañana tengan un excelente día. Y nos vemos mañana a las 21 horas. Descansen. Nos vemos mañana nuevamente, por supuesto, en este día intenso que tuvimos hoy día de estudio. Las personas que mañana dan su examen, parece que es Luis Áviles y no sé quién más mañana da su examen. Espero que les vaya súper, súper el jueves, Estefanía, que te vaya súper bien, Estefanía. Que les vaya súper, súper bien a las personas que les dan el examen mañana. Cariños para todos y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Chao, chao, hasta mañana.